Hoy en día el negocio del paquete semanal está en boca de todos. No se sabe si lo van a dejar, si lo van a quitar. Por eso, por si acaso, quiero contarte cómo ha sido mi trayectoria con este negocio. Todo comenzó alrededor del 2007-2008. Yo estaba estudiando en la universidad, en la CUJA, Ingeniería Civil, y al mismo tiempo quería hacer algo, quería emprender en algún negocio. Y se me ocurre el alquiler de películas, ya que en ese momento en Cuba empezaron a entrar lo que es los DVD y las personas empezaron a alquilar los CD, porque como tal el formato DVD no existía hasta el momento. Cuando digo que no existía me refiero a Cuba. Ustedes saben que en el mundo suceden las cosas y más tarde, con el paso de los años, nos llega a nosotros. Entonces nada, como a mí me gustaba eso y lo había pensado hace un tiempo, tenía unas películas grabadas en la computadora y decidí comprar unos CD en la tienda y quemarlos para empezar a alquilar. Para hacer la historia breve, comencé a alquilar, empezar con los vecinos, poco a poco fui avanzando y me di cuenta que a medida que pasaba alrededor de un mes, que si buscaba mensajeros que alquilaran por mí me dieran un dinero semanal, el negocio iba a crecer más rápido. Empecé a buscar 1, 2, 3, 4, 5, llegué a tener hasta 10 mensajeros en ese primer año. Cada mensajero que trabajaba conmigo, yo le pedía que me diera 250 pesos semanales o 10 CUC, que para ese entonces representaba bastante dinero. Imagínense que un médico cobraba alrededor de 300 pesos a 500 pesos mensuales. Sin duda, para estar estudiando podía hacer lo que quisiera. Podía salir, podía ir en carro a la escuela, no tenía que estar cogiendo guagua, podía merendar en las cafeterías, podía hacer todas las cosas que muchos estudiantes en ese tiempo no podían hacerlas. Pero gracias al sacrificio que estaba haciendo con el negocio. Fueron pasando los años y alrededor del 2010 comienzo una nueva etapa en este negocio. En ese año conozco a un amigo mío que tenía el mismo negocio que yo, pero lo tenía un poco más avanzado. Aparte de alquilar películas, también se dedicaba a venderle discos a sus mismos clientes. Hay personas que querían tener las películas para ellos. Ya había empezado a subir lo que es el DVD y los combos de películas. Con el comienzo de los combos en DVD, las personas empezaron a dejar el CD a un lado porque le cabía nada más que una película y en un combo voy a tener hasta 5 y 6 películas. Entonces se me ocurrió, si empiezo a hacer videos musicales personalizados para las personas me hacían encargo con los artistas que querían, mayormente José José, Roberto Carlos, Elvis Crespo, cosas que usaban en aquel tiempo y yo se los hacía personalizados. Empecé a trabajar con programas de edición de video como el TPG Encode para convertir y crear los menús personalizados para ese tipo de personas y así le vendía los discos. Entonces ya tenía el alquiler de discos con los mensajeros y yo mismo me dedicaba a hacer los discos personalizados. Ya tenía dos fuentes de ingresos distintas con el mismo negocio. Ese mismo año comencé a hacer una muy buena amistad con ese muchacho del que me guié para hacer eso y empezamos a trabajar juntos. En aquel tiempo, en todo el malecón, existían muchos rumbos donde las personas se iban a sentar, a tomar cerveza, a compartir, iban muchos turistas y ahí nosotros empezamos a vender discos de música. No sé si en algún momento estuviste ahí y viste muchachos que te vendían discos por las mesas, uno de esos era yo. Ahí teníamos la oportunidad de venderle discos a los extranjeros. Entonces un disco que le vendíamos a un cliente a lo mejor en $1, a un extranjero se lo vendíamos en 5 y hasta 10. Para eso lo que hacíamos era utilizar el fin de semana, ya que durante la semana yo estaba estudiando y solamente teníamos sábado y domingo para generar ese dinero. Estamos hablando que en ese tiempo eso era ilegal, todavía no existían las licencias. Nosotros lo hacíamos y si era un policía me escondíamos y cosas por el estilo porque lo que no queríamos era tener problemas. Entonces, para que estés en perspectiva, ya tenía el alquiler de las películas, tenía la personalización de los discos y al mismo tiempo los fines de semana me iba a vender discos para la calle. En aquel momento nosotros estábamos contentos ya que creíamos que era bastante dinero lo que estábamos haciendo. Lo que no sabíamos es que se avecinaba un momento mejor. No recuerdo muy bien, pero entre 2010 y 2011 abren las primeras licencias en Cuba para uno trabajar como cuentapropista. Dentro de la Gaceta que abrieron en ese momento había un apéndice que decía comprador, vendedor de discos y nosotros fuimos directo por ahí. Ahí saqué mi primera licencia de comprador, vendedor de discos y empezamos a vender discos a mucha más escala. En la trayectoria de vender discos por el malecón llegamos a lo que es el Parque de la Maestranza y nos dimos cuenta que se hacía una gran cola para entrar los niños al parque. Nosotros en la casa teníamos muchos combos de muñequitos y decidimos empezar, aparte de los discos de música, quemar combos de muñequitos para venderlos en la cola del parque. Con el paso del tiempo nos fueron conociendo en el parque hasta que nos dejaron entrar a él. Estamos hablando que todo era ilegal. Nos decían el favor de para no estar afuera, nos dejaban vender los discos dentro del parque. Una vez que sacamos la licencia, empezamos a llenar el Parque de la Maestranza de tarimas de discos. Empecé a buscar amistades, a familiares que vendieran con nosotros tarimas. Entonces lo que hacíamos era poníamos tarimas en la entrada, en la salida y empezamos a vender discos a 12 UC en aquel tiempo. Ya con nosotros empezó a llegar la competencia. Habían otros muchachos, otros emprendedores que también se dedicaban a lo mismo. Entonces era una competencia brutal en ese tiempo. Otra cosa, en ese momento todavía no estaba clara cómo eran las licencias y qué es lo que se podía y no se podía hacer. El caso era que todos los días, los fines de semana, íbamos a trabajar y los inspectores nos ponían multas sábado y domingo. Era durante todo sábado y domingo, multa tras multa. Imaginen ustedes, decían que la licencia servía para vender discos de acetato. ¿Ya? La quitaron antes de tiempo. Ay.
Bueno, mi gente, se acaba ahí la corriente. Hoy tengo el día bastante complicado y no puedo esperar hasta las 2 de la tarde para seguir grabando el video. Entonces decidí salir a la azotea para terminar el video aquí con ustedes. Si todo está bien, vamos a seguir. Entonces la licencia decía que se podía vender discos acetatos. En ese tiempo, los discos acetatos no servían para nada, nadie tenía un tocadiscos para eso. ¿Cómo lógica tiene que tú pongas una licencia para vender algo que está obsoleto? Nosotros seguimos vendiendo nuestros CD y aceptando las multas diarias. Y aún así, poniendo las multas nos seguía siendo rentable, porque nosotros decíamos, nos ponen una multa alrededor de 200, 500 pesos diarios, vendemos 50 discos, que son 100 CUC, en lo que compramos los discos no sé qué, nos es muy rentable. Yo y mi socio en ese momento decidimos seguir creciendo y empezamos a expandirnos, empezamos a tomar todos los parques de La Habana para poner discos los fines de semana. Llegamos a tener alrededor de 5 o 6 parques donde los fines de semana habían personas que trabajaban para nosotros vendiendo discos, más aparte trabajamos también en el Boulevard de Obispo y a veces cuando se podía en el de San Rafael. Imagínense ustedes, dos muchachos de alrededor de 19, 20, 21 años ganando tanto dinero en aquel momento, que para nosotros era tremendo éxito. Estábamos ganando alrededor de 200, 300 dólares cada vez que trabajábamos. Salíamos a comer, salíamos a pasear, salíamos a disfrutar. Nos sentíamos que siempre teníamos dinero. Para otras personas a lo mejor era muy poco, pero para nosotros que no teníamos que mantener una casa era suficiente. Con el paso del tiempo fue evolucionando y los discos se empezaron a quedar un poco atrás. En el 2013 empieza el auge de las copias digitales y es donde monto mi primer local con una computadora que se dedicaba a copiar cosas. Siempre tenía en el local tarimas de discos para vender también, pero bueno, las personas podían ir a copiar su música, a copiar sus videos musicales. Todavía no estaba con el tema del paquete yo, por lo menos en ese momento. Una vez que me entero que hay un paquete semanal donde las personas descargan toda la información, me dedico a buscar dónde podía encontrarlo. Y así surge mi primer negocio utilizando el paquete semanal. Al darme cuenta que esto funcionaba muy bien, empecé a montar varios locales con computadoras y personas trabajando para mí, copiando series, películas y todo lo que venía en el paquete. Al ver que me funcionaba tan bien y que ganaba muy buen dinero con eso y que los discos se estaban quedando atrás, empecé a crear una línea de copias por toda La Habana. Montaba puntos con computadoras, llegué a tener alrededor de 7, 8 puntos donde trabajaban personas y se dedicaban a lo mismo. A eso también le incrementé poniendo las impresoras a los lados para que las personas pudieran fotocopiar e imprimir documentos a todos los clientes que les hacía falta. Con el paso del tiempo me di cuenta de que muchos locales a veces me traían problemas porque me robaban, no tenía a los clientes como quería y me di cuenta que si centraba las cosas en un solo local iba a poder atender mejor a mis clientes y iba a poder crecer mucho más. Entonces me di cuenta que si minimizaba podía ganar mucho más dinero y tener el negocio más organizado. De tener alrededor de 7 a 10 locales, quería quedarme alrededor con 2, 3 hasta 4 como máximo. Con el paso del tiempo me fui reduciendo cada día más y ahí es como surge mi proyecto audiovisual Casa Digital. Era un espacio mucho más grande, con más computadoras, donde las personas podían ir a copiar, salir mucho más rápido, poder imprimir, poder hacer diseño, poder hacer todo tipo de cosas dentro de mi negocio. En este transcurso de los años, imagínense cuántas personas trabajaron conmigo en mi equipo. Eran constantemente cambios y conociendo características de personas distintas, personas muy buenas, personas regulares y personas malas, como todos los negocios. En mi opinión personal, hoy por hoy, el negocio del paquete semanal, o vamos a decir, el negocio de la copia audiovisual, ha mermado muchísimo con respecto a años anteriores. ¿Qué pasa? Con el auge del internet, las personas ya tienen en qué entretenerse. Pueden usar Facebook, YouTube, ver películas por Netflix, hacer muchas cosas que antes no se podía hacer. Solamente las personas tenían el paquete para copiar esa información. Por eso siempre el pivotar, encontrar nuevas tendencias, puede hacer de que un negocio vaya mal, puedas tener otra cosa que te respalde. Hoy por hoy todavía tengo eso como uno de mis negocios, aunque sinceramente es de los que menos reporto. Entonces no sabemos si lo van a quitar o si no lo van a quitar, pero la realidad es que aunque no lo quiten, ya estamos llegando a las últimas etapas de ese negocio. Hay que modernizarlo o buscar maneras de generar dinero, pero siempre utilizando otros recursos. ¿Qué experiencia yo creo que puedes sacar de mi trayectoria en este modelo de negocio? Siempre tienes que mirar al año atrás y darte cuenta de que avanzaste un poquito más. Si sientes que retrocediste o que te estancaste en el lugar, las cosas no están funcionando bien. Entonces, hazme saber en los comentarios si tú como emprendedor has trabajado en este modelo de negocio. Nos vemos.